Evangelio del día, martes 29 de junio del 2021. Primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó a que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados, y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció, y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: Levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le ordenó: Ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: Cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo, o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados, y, cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle, y, de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado, y dijo: Esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luz y sal. Espero que tengan un día excelente, hermanos. Hoy, como siempre, nuestro Señor tiene algo que decirnos, y en la primera lectura nos encontramos con un hecho que sigue sucediendo. Los cristianos somos perseguidos, y no solo en aquellos países donde está prohibido evangelizar, sino también aquí, donde lo podemos hacer. Somos perseguidos a través de burlas, de malas caras, de chismes, etc. Cuando uno es cristiano, lo ven diferente. Y eso sabemos muy bien a qué se debe, a que no somos del mundo. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Que siempre Dios, su Señor, su Padre, pero como vemos, a los cristianos, siempre Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nos cuida. Y así como a Pedro lo cuidó, también a nosotros. Nos envía siempre en el momento necesario esa ayuda, no cuando la queremos, sino cuando la necesitamos. Pero no es todo la labor de Dios, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, intercediendo, pidiendo, orando por los hermanos. Por eso es tan necesaria la unión familiar, unidos en el mismo cuerpo de Cristo. Solo así es como podremos superar todo aquello que nos aqueja. Recordemos hace unas semanas el Evangelio, que nos decía que tenemos que poner la otra mejilla, que no tenemos que poner resistencia porque es Dios quien saldrá a nuestra defensa. Y aquí lo vemos claramente. Dios libra a Pedro de sus opresores, solo que no es cuando Pedro quiere, sino cuando el Señor mira que es necesario. Pedro solo esperaba, confiado en el Señor, y es algo que tenemos que hacer vida nosotros también, la confianza. El que cree todo lo espera, todo lo puede. Pidamos a Dios porque nos dé esa fortaleza y fe del auténtico apóstol, pero más que nada pidamos los unos por los otros. Por último, en el Evangelio de hoy, vemos la grandeza del apóstol San Pedro y de todos sus sucesores, como aquellos quienes tienen esas llaves y que lo que aten quedará atado y lo que desaten desatado.
Recordemos que nuestra labor tiene que ser en los 3 niveles, porque atendiendo la pastoral del sacerdote, atendemos a la pastoral del obispo, y atendiendo la pastoral del obispo, también atendemos la pastoral del papa. También el papa nos imparte su cátedra, a través de las encíclicas, de las cartas apostólicas y de muchos otros documentos, a los cuales también tenemos acceso en nuestra obra. Estudiemos y meditémoslo, pero llevémoslo a la acción en junto con nuestros sacerdotes. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Vayamos a ser luz y sal del mundo. Hasta luego.